Ten confianza. ¿Estás seguro de que no me lastimaré? No permanentemente. Ok, déjenme retroceder un momento y escuchen las propiedades del aerogel, el sólido más ligero del mundo. Lo que haré es agacharme para que lo capte el micrófono y ¿podrías repetirlo? Sí. Ese es el sonido que hace. Es extraño. Es un sonido metálico. El primero en reconocerlo fue el inventor de aerogel, Samuel Kistler, en 1931. El aerogel es un excelente aislante térmico, pero no es un material fácil de trabajar. ¿Puedo intentarlo? ¿Seguro? Oh, no puedo. Creo que no encuentro... La manera. ¿Por qué no puedo lograr que suene así? Oh, no. Y mira, no se necesita demasiado para romperlo. Se rompe muy fácil. Entonces, ¿existe alguna manera de aprovechar la extraordinaria aislación térmica del aerogel de una manera más útil? Aquí solo hice una combinación de partículas de aerogel, partículas de sílice y un pegamento no inflamable. Y podrías ponerlo sobre tu piel y calentarlo con una antorcha. ¿Funcionará? Correcto. Intentemos. Ok. Entonces tomamos un poco y lo esparcimos en tu dedo. ¿Solo alrededor? Sí, solo espárcelo. ¿Un dedo, 2 dedos, no importa? Lo que quieras. ¿Qué tal así? ¿Estará bien? Sí, así está bien. Solo quiero asegurarme de que cuando acerque el fuego a tu dedo no toque piel descubierta. Parece que la capa es muy delgada en la punta del dedo aquí. ¿Cuán gruesa debería ser? Me estás poniendo nervioso sosteniendo ese soplete. ¿Puedo usar el soplete yo? Puedes accionarlo tú si quieres. Por si algo llegara a salir mal. Entonces, ¿cuán caliente está la llama? Es muy difícil de determinar, pero en nuestra experiencia en general son al menos 1500 grados Celsius y hasta 2000. Ok, sí, está muy caliente. Muy bien, intentémoslo. Esto está muy mal. Está muy caliente. Parece como si estuviera asando un malvavisco. Wow. ¿Por qué aparece esta llama aquí? ¿Y qué se quema? Es el pegamento. Deberías mantenerlo ahí. Correcto, ahí mismo. No se siente nada caliente. No siento calor en el dedo. Es increíble. No puedo creer que solo sienta mi dedo un poco tibio. La cámara térmica FLIR 1020 muestra diferentes rangos de temperatura y aquí el aerogel está claramente por encima del límite de 160 grados Celsius. Brilla naranja por el calor. Así que está realmente muy caliente. Aquí pueden ver la radiación de cuerpo negro y sabes que está muy caliente. Pasemos a un rango de temperatura superior. Vamos a 2000 grados Celsius. 881. 907. 907 grados Celsius. Es absurdo. Muy caliente. Justo en mi dedo. ¿Qué? Entonces casi alcanzó los 1000 grados Celsius. Pero detrás de esa fina capa de aerogel, mis dedos estaban solo tibios. Sí, 31 grados. Wow. ¿Lo puedes creer? Bien, está claro que esto realmente aísla. Este video se trata de ver las propiedades extraordinarias del aerogel y mejorarlas. Por ejemplo, estoy por entrar a esta piscina sin mojarme. Creo que hay una capa de aire ahí, justo en mi piel. Esa fina capa de aire hace que mi piel se vea plateada, porque desde ciertos ángulos la luz se refleja en la interfase aire-agua y se llama reflexión interna total. Es muy extraño. Es un efecto increíble, es decir, prácticamente me he vuelto impermeable. Y siento este aire extra sobre mí que me hace flotar más de lo habitual. Déjenme salir del agua y ver si aún estoy seco. Es alucinante. No me siento mojado en absoluto. Es extraño, muy extraño. ¿Cómo hice para ser impermeable? Lo hice con partículas de aerogel. Tomé un balde de ellas y me recubrí
con pequeñas partículas. Pero es una manera extraña de impermeabilizarme, porque normalmente el aerogel de sílice es hidrófilo. Aquí vamos. Este es un aerogel hidrófilo. Entonces, todos esos grupos OH dentro del aerogel absorben el líquido, provocando que la estructura del aerogel colapse. El aerogel es bueno absorbiendo agua por dos razones. Primero, contiene mucha área de superficie. Por su estructura de esponja a nanoescala, una pieza de aerogel del tamaño de un cubo de hielo contiene la mitad del área de superficie de un campo de fútbol. Y eso lo hace bueno para absorber moléculas, algo que los científicos buscan explotar. Mi aplicación favorita, que aún hoy pienso que es una buena idea, es utilizarlo como insecticida físico. La mayoría de los insecticidas son neurotoxinas. Se llaman inhibidores de colinesterasa. Tienen el mismo mecanismo que el gas nervioso con el que rociamos los cultivos. Pero un insecticida físico trabaja básicamente al pegarse a la parte exterior de la piel del insecto y absorber la humedad o los aceites hasta el punto donde básicamente se secan hasta morir. Es como poner sal sobre una babosa. Sí, es una buena analogía, exactamente. La otra razón por la que particularmente absorbe bien el agua es porque su estructura está cubierta con grupos OH que atraen las moléculas de agua y eso lo hace ideal para los museos. En el pasado trabajé junto a una empresa en Italia llamada Opium que fabrica embalajes para museos. Hicieron el embalaje de la Mona Lisa. Están interesados en poner aerogeles en sus cajas porque es un regulador pasivo de humedad. Una vez dentro de la caja, si aumenta la humedad, el aerogel la absorbe y si disminuye, libera más humedad. La capacidad de absorción del aerogel se utiliza en la actualidad para detectar temblores en Marte. Estos fueron los que se hicieron para la misión InSight de la NASA. Este aerogel parece tiza, porque las partículas de zeolita se dispersan a través de él. Puede absorber la humedad aún con presiones muy bajas. Hay un sismógrafo que contiene 3 pequeños sismógrafos y al ser tan pequeños necesitan un vacío excepcional por dentro o el movimiento queda registrado. Y por eso desarrollamos esto. La zeolita ayuda a absorber la humedad que generan los epoxis y algunos gases o diferentes cosas. Es como mantener el vacío al incorporar o sacar cosas. En realidad es una bola de vacío. Si lo piensas así, y lo interesante sobre eso es que no necesita electricidad o consumo, es muy liviano, entonces básicamente esto es lo que permite que la misión funcione. El aerogel puede absorber hasta 25 veces su peso en agua, pero para algunas aplicaciones eso no es nada ideal. Bien, cuando hacemos esto, ¿la pieza de aerogel se arruina? Sí, en general, sí. Es un daño irreversible entrópico. Para contrarrestar este problema, tomamos un hidrófobo, que es un reactivo químico que cuando toca un grupo OH espontáneamente se reagrupa con ese grupo OH y crea ese grupo no polar y eso repele el agua. Entonces, al reemplazar solo el 30% de los grupos OH en el interior del aerogel con estos grupos hidrofóbicos, puedes hacer un aerogel que repele perfectamente el agua. Aquí, el agua rebota. Es totalmente impermeable. No logra penetrar y puede permanecer en el agua durante meses. Y será exactamente igual que si nunca se hubiese mojado. ¿Estás listo? Creo que sí. Probemos. Aquí vamos. Es raro porque casi no siento que el agua me esté tocando, porque de hecho el agua no me está tocando. No te está tocando. Eso es increíble. A nivel molecular se repele. Mira, es increíble, como un extraño flujo laminar. Es fantástico. Entonces, el aerogel puede volverse impermeable al agua o ser más absorbente. Es naturalmente quebradizo, pero puede funcionar dentro de una pasta pegadiza. Hasta ahora solo me enfoqué en aerogeles de sílice, pero se puede hacer de muchos y diversos materiales. Todos estos materiales son nanoestructurados. ¿Es correcto? Y tienen nanoporos de aproximadamente 20 nanómetros. Así es. Y tienen 50% de aire, Exacto. por lo que son muy livianos. Livianos, sí. Sí. Algunos son hechos de polímeros y se compensan las propiedades térmicas y mecánicas. Un aerogel tradicional de sílice tiene aproximadamente 15 miliwatts por metro Kelvin de conductividad térmica. Es decir, 2 o 3 veces la aislación del polietileno extruido.
Estos materiales son de 1,5 a 2 veces más aislantes que el polietileno extruido, alrededor de 20 a 26 miliwatts por metro Kelvin. Este es un aerogel de polímero. Su química proviene de la NASA y es un gran material aislante, pero no es inflamable. Golpea en él. Parece madera. Aquí lo llamamos cinta marciana. Otra manera de hacer que el aerogel sea más útil es incorporarlo en materiales compuestos como mantas. Algo que está entre el sílice y el silicio. ¿Se siente bien? Sí, se siente muy bien. Se siente casi como un animal disecado. Sí, así es. Esta es una nueva clase de mantas de aerogel. Y en el futuro podríamos encontrarlas en trajes de astronautas o tal vez en tu ropa. En realidad este material es fibra de vidrio. Parece fibra de vidrio. Es fibra de vidrio que fue rellenada con aerogel. Entonces, el compuesto de aerogel y fibra de vidrio, ya que los aerogeles son muy frágiles, al combinarlos con fibra de vidrio les permite ser flexible, cortarse, coserse y envolverse. No es lo más suave, despide polvo cuando lo golpeas, pero ¿Qué tipo de polvo es? es aerogel de sílice y es completamente seguro. No es como, por ejemplo, las fibras de cuarzo o de asbestos, que tú sabes tienen fibras de larga relación de aspecto para las que nuestro cuerpo no tiene medios químicos o físicos para descomponer. Este material es capturado y expulsado del cuerpo, no es peligroso. Y es lo que se utiliza para aislar oleoductos, submarinos y refinerías y todo tipo de aplicaciones. Solo este espesor puede aislar un oleoducto. Sí, ese espesor es... Este tiene 1 centímetro de espesor. En 1 centímetro conseguimos la misma aislación efectiva que en 3 centímetros o 1 pulgada de lana mineral o fibra de vidrio. Entonces es un aislante muy superior. Esta manta es lo que en realidad voy a poner a prueba en el episodio final de la trilogía del aerogel. Suscríbete si no quieres perdértela.